Ricardo Rivera afirma ser inocente y rechaza las declaraciones del delator de Odebrecht, José Santos. Procuraduría presentó acusación particular en contra de Jorge Glass y otras 17 personas por asociación ilícita en el caso de la petrolera brasileña. Alianza País bloqueó resolución para pedir la renuncia del segundo mandatario. Se acentúa división al interior del partido oficialista por consulta popular. Restos de menor asesinada con más de una docena de puñaladas fueron sepultados en Quito. En lo internacional, denuncian robos de donaciones para damnificados del terremoto en México. Además, Puerto Rico afronta una crisis humanitaria tras el paso del huracán María. Jueves 28 de septiembre, amigos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en la emisión estelar del Comercio TV. Sean bienvenidos. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, María Mercedes. Así es, en este jueves con la información más importante, sobre todo en el tema político y también judicial. Presten mucha atención, iniciamos. Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, por primera vez dio su testimonio por el supuesto delito de asociación ilícita. Rivera reconoció que sí conocía a José Santos, el delator de Odebrecht, pero aseguró que se debía a cuestiones personales. Ricardo Rivera llegó a la Fiscalía General del Estado desde la ciudad de Guayaquil, en donde se encuentra con arresto domiciliario desde el pasado mes de junio. Lo hizo para rendir su versión libre y voluntaria por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. La diligencia legal duró más de 2 horas. Al término, César Montúfar, acusador particular, dijo que existieron muchas contradicciones y que habrían elementos para llamar a juicio al vicepresidente Jorge Glass. Él ha reconocido que el vicepresidente de la República, a inicios del año 2015, le entregó información de una investigación que se realizó por parte del gobierno sobre Glory International. Esto es muy grave, puesto que era una información que el gobierno había desarrollado, había obtenido, había trabajado sobre una empresa que estaba siendo investigada aparte de una denuncia. Y aquí la pregunta es por qué el vicepresidente entrega esta información a una de las personas denunciadas, cuando lo que tenía que hacer es entregarla a la fiscalía. Aníbal Quinde, abogado de Ricardo Rivera, confirmó esa comunicación, pero señaló que eso no constituye delito. Lo que tiene es un comunicado donde se le hace conocer la denuncia que van a investigar, pero no se tergiverse que lo que envía el ingeniero Jorge Glass tiene que ver con un acto de corrupción. Eduardo Francolor, abogado de Glass, quien estuvo presente en la audiencia, aseguró que aquí se desvirtuó lo dicho por José Concienciao Santos, delegado de Odebrecht en Ecuador. Ha expresado que en ningún momento se ha asociado con el vicepresidente y con Santos, que jamás le ha hecho, el señor Rivera ha recibido ninguna transferencia a través de la empresa Glory, que no ha recibido ninguna transferencia a nombre de él, que nunca ha recibido dinero en efectivo, que justamente ha sido totalmente falso lo que ha dicho el día de ayer en el testimonio anticipado Santos, que él no conoce a ninguno de los procesados, excepto al vicepresidente, porque le unen lazos consanguíneos, como públicamente es conocido. Sin embargo, Rivera reconoció que conoció a Santos en Quito por el interés privado. Porque había el interés privado entre Santos, Odebrecht, empresa privada, Telconec, empresa privada, y Televisión Satelital, de la cual es el personero, que es empresa privada. Alrededor de 4 horas se tomó Rivera y su abogado para revisar el testimonio y firmarlo, para retornar nuevamente a la ciudad de Guayaquil. Aquí también se habló sobre el supuesto dinero que habría recibido Rivera. Yo creo que ya la cuestión del dinero, a los pocos días de iniciado este proceso penal en contra del ingeniero Ricardo Rivera, ha quedado desvirtuado. Informó Héctor Romero. El segundo mandatario Jorge Glass, en una entrevista radial, rechazó las declaraciones emitidas por José Santos, exdirectivo de Odebrecht y delator dentro del caso, quien rindió su testimonio anticipado. Glass exigió que el proceso se base en pruebas y no en suposiciones. Mire las declaraciones que hace aquí, que
Jorge Glass tomaba el teléfono y llamaba a los ministros Albornoz y Poveda y le pedía que saque a la gente que estorbaba, una tracalada de mentiras. Y ya está enlodando también y calumniando al doctor Alexis Mera, en quien tengo plena confianza en su honradez y su honestidad. Pero dice, no sé si le habrá dado. Y luego dice que Rivera y yo comíamos del mismo plato. ¿Qué le pasa a este mangajo? ¿Qué le pasa? ¿Dónde están las pruebas? ¿Cuándo nos vio juntos? Alianza País bloqueó la posibilidad de aprobar una resolución de exhortación de pedido de renuncia en contra del vicepresidente Jorge Glass. En parte del bloque oficialista exigen que la Fiscalía actúe de manera independiente y sin presiones. Además, anuncian un supuesto linchamiento mediático en contra del segundo mandatario. Son parte de un grupo de la bancada oficialista en la Asamblea, encabezados por Marcela Guiñaga, que apoyan frontalmente al vicepresidente Jorge Glass. Para manifestar nuestro apoyo a ese principio de inocencia que tenemos todos los ecuatorianos y que desgraciadamente en el Ecuador no se lo está respetando al vicepresidente de la República. Aseguran que las acusaciones en su contra no son más que presiones y un show político orquestado desde la oposición. Creen firmemente en la inocencia de Jorge Glass. Acusan a la prensa de provocar un linchamiento mediático en contra del segundo mandatario. Nosotros rechazamos estos titulares, como lo han dicho aquí las compañeras. Esto es un linchamiento mediático que en su momento deberá ser analizado también y deberá ser sometido también a la justicia. Y por eso hacen un llamado a la Fiscalía para que no acepte presiones de nadie. Pedirle a la Fiscalía que se ciña al debido proceso. Cosa que en la oposición critican. Ya las veré dándose golpes en el pecho, diciendo que era un traidor de la revolución, cuando le exijamos al fiscal que cumpla con su deber luego de las nuevas evidencias que lo incriminan aún cada vez más. Pero dentro de las mismas filas oficialistas hay quienes toman distancias y dicen preferir que la justicia sea la que tenga la última palabra. Me invitaron a la rueda de prensa, pero yo no puedo estar en algo que está en una etapa de investigación. Yo considero que eso hay que dejarlo que fluya y que las cosas se den como tienen que darse. Mientras tanto, la oposición presentó un pedido para cambiar el orden del día de la sesión plenaria de este jueves, para aprobar una resolución con una exhortación al vicepresidente de la República para que presente su renuncia ante los escándalos de corrupción en su contra. Por eso pido que se apruebe esta resolución y solicitemos la renuncia inmediata del vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Pedido que fue bloqueado por la mayoría de Alianza País. Los legisladores de la bancada oficialista se opusieron, con una sola excepción, la de Jorge Yunda, quien nuevamente se abstuvo de votar. Informó Javier Gallo. Y la Procuraduría General del Estado presentó ante la Corte Nacional de Justicia una acusación particular en contra del vicepresidente Glass y otros 17 procesados por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Que concluya la etapa de instrucción fiscal por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, Carlos Jurado, delegado del Procurador General del Estado, Diego García, llegó la tarde de este jueves hasta la Corte Nacional de Justicia. Con documentación en mano, presentó una acusación particular en contra de los 18 procesados, entre ellos el vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el excontralor general Carlos Polit, entre otros. Esta denuncia llega un día después de que José Consensuado Santos, delator de la constructora, rindiera su versión de cómo habrían sido el pago de los supuestos sobornos en las obras que hizo esta compañía brasileña en el país, revelando presuntos nexos con altos funcionarios. Tras entregar el documento que se incorporará a este proceso, el delegado no rindió declaraciones a la prensa. No les va a dar entrevista. No les puede dar entrevista. En Quito informó Adriana Rojas. Hay reacciones en el bloque oficialista de la Asamblea tras la cita que mantuvieron con el presidente de la República. Según los asambleístas, se habría dejado en libertad para que cada legislador pueda tomar la decisión de apoyar o no la consulta popular. La reelección indefinida es uno de los puntos más críticos dentro del oficialismo. Tras la cita de este miércoles con el presidente de la República, en la bancada oficialista hay varios puntos que quedaron en claro. El primero, que el tema de la reelección indefinida será incluido en la consulta popular.
Y ya en el ala correísta hay reacciones y rechazo. El señor presidente manifestó categóricamente, como lo ha dicho públicamente, que él está en contra de esta posición y que él se la preguntará al pueblo ecuatoriano. Nosotros como bloque hemos manifestado que nuestra posición es respetar las enmiendas constitucionales que se llevaron adelante por el bloque de Alianza País en el año 2015 y que por lo tanto hoy tenemos posiciones contradictorias. Aseguran que eso es superar las líneas rojas que marcaron en la bancada y que eso no lo van a permitir. Pero en este caso muy específico de esta pregunta no hay coincidencias entre la posición del bloque de país y el señor presidente de la República. Él ha dicho que respeta nuestra posición, nosotros también respetamos la de él. Aunque dentro de la bancada el sector de los aliados tiene otra postura. Ellos afirman que apoyarán al presidente en la decisión que tome en torno a este y otros temas. Consultarle al pueblo nunca puede ser negativo y en lo particular yo sí considero de que cualquier democracia que tenga algún mecanismo para que un gobernante se perennice en el poder, pues no es sano. Pero que esto no significa una ruptura en el partido de gobierno, afirman. Que ese es el derecho que tienen ellos y eso no significa obviamente ningún tipo de ruptura al interior del bloque, sino que significa que podemos disentir y que vamos a tener quizás posturas diferentes ya en el proceso de la consulta popular. Aunque no se explican cómo actuarán una vez convocada la consulta. Con la fuerte división interna, no saben si Alianza País hará campaña por el sí o por el no. Lo que va a hacer Alianza País tiene que responderlo en este caso la secretaria ejecutiva. El desenlace a la interna de país se podría conocer el próximo sábado, pues el presidente de la República ha invitado a los 74 legisladores a que participen en un evento especial en Montecristi, mientras que Alianza País el mismo día mantendrá una reunión en Quito para inaugurar el Instituto del Pensamiento Político. Solo después del sábado se podrá conocer si dentro de país las diferencias se superan o las aguas se dividen. Informó Javier Gallo. Varios funcionarios públicos fueron detenidos esta madrugada por supuestamente entregar carnets alterados con grados de discapacidad para fines de lucro. El operativo se realizó simultáneamente en 3 cantones de la provincia del Guayas. Los funcionarios públicos pertenecen al CONADIS. Entre ellos figurarían 2 médicos y un mensajero. Todos ellos, de acuerdo a las investigaciones, se habrían estado dedicando desde hace algún tiempo a la venta de carnets con grados de discapacidad alterados. El operativo se realizó esta madrugada y estuvo a cargo de la Dirección General de Inteligencia de la Policía. Los allanamientos se efectuaron en el Guasmo Sur y Marta de Roldós, en Guayaquil, en la Ciudadela El Recreo, en Durán, y en una ciudadela privada de San Borondón. El supuesto ilícito fue denunciado por un usuario, quien asegura que los funcionarios habrían estado cobrando aproximadamente $500 para la emisión de los carnets alterados. Los aprehendidos fueron trasladados a la Fiscalía para ser investigados por el delito de asociación ilícita, penado hasta con 7 años de prisión. Informó Jorge Salazar. El colectivo Yasunidos solicitó al Ministerio de Ambiente que no se otorguen las licencias de explotación dentro del campo Ixpingo Norte, ya que esto afectaría a la zona y a los pueblos que viven en aislamiento. Hasta el Ministerio de Ambiente llegaron representantes del colectivo Yasunidos para solicitar que no se otorguen las licencias de explotación dentro del campo Ixpingo Norte, que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, ya que esto generaría una afectación al medio ambiente. Ya que esta licencia ambiental y la explotación en este campo estaría violando los derechos humanos de la naturaleza y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Esto es algo que no autorizó la Asamblea Nacional mediante su autorización de declaración de interés nacional para la explotación de esta zona. Pablo Piedra, delegado del colectivo, mencionó que según un análisis efectuado en la zona de amortiguamiento, se quieren activar alrededor de 280 campos petroleros, lo que causaría un severo daño en la zona. El objeto de la zona de amortiguamiento es que no se construya y que no haya actividad extractiva en la misma, justamente para proteger a los pueblos aislados. Segundo, se violaría los derechos de la naturaleza, ya que construir estos pozos se lo haría en zonas húmedas de pantanos,
que están protegidos por la Constitución como ecosistemas frágiles. Y tercero, hay una violación a la consulta previa que se está realizando. Según una representante de los pueblos aislados, mencionó que ellos no han tenido ningún beneficio de esta explotación, por lo que hoy rechazan enérgicamente todo tipo de trabajo en la Amazonía. Porque si sacan en el Espingo, van a hacer más riesgo la vida de Guarani y Tarmenani. Como decían antes, más genocidio, va a haber muertes como hermanos Tarmenani y hermanos Guarani. Más pobreza hemos quedado. Ante esta situación, Jorge Oviedo, subsecretario del Ministerio del Ambiente, indicó que se revisará el pedido y recordó que el gobierno nacional promueve la defensa de los derechos de la naturaleza. Que el proceso de licenciamiento es un proceso largo, es un proceso complejo, y en este momento estamos simplemente sistematizando la información obtenida. También dio a conocer que mientras se evalúa este proceso, no se realizará ningún tipo de actividad en la zona. Es un tiempo todavía en el que habrá que hacer un análisis de esto y del estudio de impacto ambiental. El colectivo Yasunidos entregó un documento con toda la información para que el Ministerio del Ambiente analice la situación. Esta solicitud se da en el marco del diálogo ambiental impulsado por el Gobierno Nacional, informó Patricia Aldaz. Auditar los últimos 10 años de gestión de la Agencia Nacional de Tránsito o crear una unidad de atención a víctimas de siniestros son algunas de las propuestas que recogieron los participantes de los talleres de justicia vial para la reforma a la Ley Orgánica de Tránsito y Código Orgánico Integral Penal. Tras una semana de talleres entre representantes de justicia vial, autoridades de la Asamblea Nacional, de la Agencia Nacional de Tránsito, gremios de transportistas y otros representantes, elaboraron unas propuestas de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Hay unas reformas que sí ya hemos detectado que son necesarias cambiarlas, y justamente son aquellas que se han dado en los últimos años y que han atentado contra la seguridad vial en vez de apuntalarla. Nosotros estamos promoviendo que este cambio se haga hacia una buena cultura vial. En estos talleres se ha logrado detectar que la tasa de siniestralidad y morbilidad sigue creciendo, según dio a conocer Rosa Carrera, directora ejecutiva de Corazones Azules. Estamos hablando de que Ecuador tiene aproximadamente 2.400 fallecidos, 21.000 lesionados y 32.000 accidentes al año. Por esta razón, Justicia Vial ha propuesto retornar al curso obligatorio para obtener la licencia no profesional, así como auditar los últimos 10 años de gestión de la ANT. Por tanto, esta auditoría lo que nos va a permitir es determinar cuáles han sido las razones por las cuales esta ley se ha inobservado, si es por ineficiencia, si es por ineptitud o por cualquier otra razón. Crear unidades de atención a víctimas es otra de las propuestas planteadas, con el objetivo de que las víctimas sean atendidas de manera prioritaria a través de políticas públicas. Nosotros para esto hemos elaborado una guía iberoamericana de atención integral a las víctimas de siniestros de tránsito. No estamos solos. Tenemos un apoyo internacional bien grande y de esta manera vamos a apoyar al gobierno a implementar de manera técnica la unidad de atención a víctimas. Entre otros puntos, también está mejorar los procesos de juzgamiento en siniestros de tránsito, así también crear nuevas modalidades de transporte. Sí se pueden presentar transportes alternativos, ¿no?, que deberían ser analizados y que sean acordes y seguros para ese tipo de rutas. Todas estas propuestas serán sistematizadas y presentadas la primera semana de octubre a la comisión especializada para realizar un solo proyecto de ley y presentarla a la Asamblea Nacional. Ya no podemos seguir permitiendo más muertes en las vías y mucho menos con ese alto grado y con esa alta tasa de siniestralidad, mortalidad y morbilidad. Informó Patricia Aldaz. En medio del dolor de familiares y amigos, sepultaron los restos de la adolescente de 13 años, asesinada de varias puñaladas. El presunto responsable será procesado por el delito de femicidio. Todos dicen 13 puñaladas y no son 13, son 17 puñaladas en total.
No alcanzan a entender la actuación violenta del presunto autor de la muerte de la menor de 13 años. La familia tiene el corazón destrozado. A una indefensa chiquilla, el dueño de un local de ropa usada, presuntamente, la apuñaló sin contemplación. No saben si su accionar estaba cargado de odio, ira, venganza o resentimiento. La pena máxima para este depravado mental. En medio del intenso dolor sacan fuerzas para mantenerse de pie. Contener las lágrimas les resulta imposible, la voz se les quiebra. No es para menos, una niña con toda una vida por delante fue sorprendida por la muerte. Queremos la pena máxima es lo que queremos, que se haga justicia. El sospechoso, luego del hecho criminal, desapareció. Labores investigativas permitieron ubicarlo en Cuenca. En esa ciudad pretendía esconderse para evitar responder ante la justicia por sus actos. Tras su detención lo trajeron de regreso a Quito. En la audiencia de flagrancia, el juez dictó prisión preventiva por 30 días por el presunto delito de femicidio. Hubo un antecedente de un intento de abuso sexual, a lo cual la niña logró abandonar el lugar. La policía informó que el hombre de 42 años de edad supuestamente buscó manosear a la adolescente, ante lo cual la menor abandonó el local, indicando que lo iba a denunciar. Esto habría provocado la ira del sospechoso para que minutos después la aborde en un pasaje del barrio Cisne y acabe con su vida. Esta persona será sometida incluso a algunos exámenes psicológicos para determinar qué fue lo que lo motivó a quitarle la vida de esa manera. Supuestamente no sería la primera vez que actuaba de esa forma. Habrían más mujeres que fueron acosadas por el detenido. Muchos habían manifestado de que ya habían este tipo de conductas por parte del ciudadano. Un crimen que será investigado como femicidio, mientras los restos del adolescente recibieron ya cristiana sepultura. Seguramente, desde donde se encuentre estará vigilante en el campo terrenal. La justicia cumpla. En Quito informó Iván Casamen. Supuestos delincuentes ingresaron a un bar y despojaron de las cosas de valor a varios clientes. Cuando iban por la caja se encontraron con una sorpresa. Veamos. La noche avanzaba, uno que otro trasnochador visitaba el bar ubicado en la avenida La Prensa. Las chicas meseras se mueven atendiendo a los clientes. De pronto aparecen dos sujetos como preguntando algo. A uno de ellos se lo ve más insistente, consultando por la carta y costos. Pasan los segundos y de pronto sacan a relucir armas de fuego y con insultos despojan a las personas de sus artículos de valor. Se apoderan de billeteras, relojes y celulares, pero no conformes. Uno se acerca hasta la caja, la encargada estaba preparada, se arma de valor. Cuando exigía la entrega del dinero, se mueve como obedeciendo. Pero es en ese momento cuando saca un gas pimienta y lo rocía poniendo a correr a todos. Los supuestos delincuentes huyen algo asustados. Ojalá hayan aprendido que por ahí no deben regresar. En Quito informó Iván Casamen. El operativo Fortaleza 127, realizado en varios cantones de Manabí, dejó varias personas detenidas. Una presunta banda delictiva que usaba uniformes de policías y varias instituciones para asaltar fueron desarticuladas. Varias personas fueron detenidas en el operativo Fortaleza 127 en Manabí. Casas allanadas y fiscales participaban en los operativos, donde más de 80 agentes policiales, luego de trabajo de inteligencia, dieron con los responsables de una supuesta organización delictiva. Que se dedicaba al robo de tiendas, locales comerciales y asaltos, según el jefe de la UIAD. Bueno, hemos operado aquí en lo que es Manta, Puerto Viejo, Chone, San Plácido, y tenemos 2 ciudadanos que están siendo trasladados desde el Coca hasta acá, hasta Manabí. En Puerto Viejo se localizó al supuesto líder de la banda delictiva. Eran momentos en que la policía y los agentes de la UIAD buscaban entre la maleza las evidencias.
asaltar locales comerciales, joyerías, robar carros y ese tipo de circunstancias. La Fiscalía continúa con las investigaciones de este caso, donde los presuntos antisociales usaban diferentes uniformes para amedrentar a sus víctimas. Ingresar a domicilios con chalecos de Policía Judicial, Ministerio de Salud Pública o de entidades como Farmacia Sana Sana. Una vez que golpeaban la puerta, los propietarios les abrían la misma. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendariz. Y la noche de este miércoles se registró un accidente de tránsito en el sector de Oyacoto, en el norte de Quito. Un bus intraprovincial de la cooperativa Flor del Valle chocó contra la montaña, dejando como resultado 6 personas heridas. El tránsito por la vía panamericana en el sentido norte-sur fue suspendido mientras se realizaban las labores de rescate en las que participaron al menos 20 efectivos. En medio de un bosque de eucaliptos en las laderas del Pichincha fue encontrado colgado de una rama un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Una mujer junto a estudiantes de la Universidad Central dieron aviso a las autoridades. El presunto suicida utilizó una correa para acabar con su vida. En el levantamiento del cadáver participaron agentes de la DINASET y Criminalística. El cuerpo ingresó al departamento forense de la policía y se espera que pronto se pueda conocer la identidad. Y 22 casos de dengue se registraron en el último trimestre del 2017 en la provincia de Napo. Esto tras la inundación en 18 barrios en el Tena. El Ministerio de Salud impulsa medidas preventivas y pide la colaboración de la ciudadanía. Tras las últimas inundaciones en Tena, se incrementó a 22 casos el dengue. La mayoría de ellos se presentaron en los 18 barrios afectados por el desbordamiento de los ríos. Y me dijeron que tenía dengue. Mi hijo, y entonces también está, mi esposo también está con esos mismos síntomas. El Ministerio de Salud Pública incrementó jornadas de fumigación en los sectores anegados. A pesar de ello, la acumulación de agua en los exteriores de las viviendas que dejó la acrecentada es la fuente de proliferación de la enfermedad. Que limpien todo, las cosas. Si hay un balde de agua, está acumulado, boten, viran, llantas, viren para que salga toda esa agua para que no crezcan las barbas. El Ministerio de Salud Pública indicó que los 22 casos registrados son leves y están controlados. O sea, son dengues no complicados, netamente son con el resultado del laboratorio, aislamiento del paciente y el pronóstico de evolución, o sea, de mejoría, es bastante bueno. Los brigadistas continúan con las tareas de fumigación en los 18 barrios afectados por la última inundación, pero esto no es suficiente. Insisten en el llamado a la ciudadanía para que apoyen este trabajo y prevenir la propagación de esta enfermedad vectorial. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. Amigos, y más adelante, Puerto Rico afronta una crisis humanitaria tras el paso del huracán María. Todos los detalles al volver en El Comercio TV. Estamos de vuelta, amigos, en El Comercio TV. El Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor índice de embarazos adolescentes. En nuestro país, los jóvenes empiezan su vida sexual activa desde los 14 años. Esta realidad preocupa a las autoridades. El Ecuador tiene el segundo lugar en el índice de embarazos en adolescentes en toda Latinoamérica. Concentrado en grupos de ingreso bajo, es decir, hay una correlación entre pobreza, embarazo adolescente, bajos niveles de instrucción y embarazo adolescente. Los estudios dividen a las jóvenes embarazadas en dos grupos. El primero, menores de 14 años. 9 de cada 10 que tuvieron relaciones sexuales antes de los 14 fueron con personas mayores de años. Pero el 80% de las relaciones sexuales de los menores de 14 está vinculado con un tema de violencia sexual. Es decir, no solamente un no consentimiento, sino también bajo otras circunstancias, muchas veces mucho más violentas. La realidad para las adolescentes mayores de 15 años toma otros matices. Normalmente esas relaciones son entre pares o con el novio que está en ese momento, y nuevamente desde una situación más bien de un amor romántico. No quiere decir que no haya violencia sexual en ese grupo, sí lo hay. Pero ¿qué pasa en la vida de una joven cuando descubre que será madre a temprana edad?
Tatiana, de 18 años, nos cuenta cómo fue su experiencia a los 14. Yo tuve que salirme por esta situación del colegio, no terminé, tengo ahora mi nena y he regresado al colegio gracias a mis padres, con el apoyo de mis padres, pero es muy difícil a la edad que tengo mantener a mi hija. Pero el impacto de esta noticia es en doble vía. Para el futuro padre tampoco es fácil enterarse. Uy, casi me muero en realidad. No sabía qué hacer, ese rato era como que, ¿y ahora qué hago? Eran mis padres que van a decirme. Y aparte era muy joven también y no tenía ni siquiera la menor idea de lo que iba a hacer con un hijo. O sea, tan temprana edad, todavía estaba estudiando. Y pues estaba demasiado asustado sin saber qué hacer. Desde el punto de vista de los profesionales de la salud, una menor no está físicamente preparada para afrontar estos cambios radicales que trae la maternidad. La pelvis, que tiene una forma de corazón, lastimosamente todavía no puede albergar a un bebé para un desarrollo de 9 meses. Los embarazos por lo general son embarazos de alto riesgo. Ni mucho menos está lista psicológicamente. Un embarazo no deseado, no planificado en la adolescencia va a cambiar mucho su vida, su proyecto de vida. Entre las consecuencias de un embarazo no deseado en la adolescencia, según los expertos, están la deserción escolar y la discriminación. Pueden exponerse a abortos inseguros, puede ser discriminada de su familia, de la sociedad, va a tener menos posibilidades de superarse en sus estudios, va a tener menos posibilidades de ser profesional, de conseguir un trabajo estable y su hijo igual. ¿Sí? Va a tener menos probabilidades de estar protegido en todos los sentidos, económico, social, de tiempo con su madre, porque ella va a tener que trabajar. ¿Sí? O también está expuesta a matrimonios forzados, que muchas veces se dan. Entonces, un matrimonio forzado va a traer violencia, infidelidad, maltrato y es un círculo. ¿Qué planes se han implementado para prevenir las altas estadísticas de embarazos en el Ecuador? ¿Y de qué manera usted como padre puede abordar esta temática con sus hijos? Se lo contamos en nuestra próxima emisión. En Quito informó Andrea Valareso. Patricio Ubidia, concejal del Distrito Metropolitano, propuso incluir en la planteada consulta popular una pregunta para decidir si se realizan o no las corridas de toros en la capital, una iniciativa que no comparten varios ediles de diversas bancadas. Retomar las corridas de toros en Quito con la muerte del animal o la suspensión total del espectáculo fue la pregunta presentada por el concejal Patricio Ubidia al presidente de la República, para que de ser el caso se incluya en la planteada consulta popular. Para el edil, actualmente existe una ambigüedad en la norma que ha provocado mayores conflictos entre taurinos y antitaurinos, en especial durante los últimos meses del año. Creo que es una hipocresía que se vive actualmente cuando en realidad lo que se debería definir es si es que se quiere mantener, como fue siempre, de la forma tradicional, que además ha sido un elemento, un factor importante para las fiestas de Quito, o mejor ya prohibirlo de forma definitiva. El plantear esta pregunta para varios concejales de diversas bancadas involucraría discutir nuevamente un tema que ya fue resuelto democráticamente en las urnas. Por estar cerca a las fiestas de Quito se vuelva un poco a tratar este tema, a mí me parece que es equivocado. Tomando en cuenta que de ser incluida la pregunta, la decisión regiría para el año 2018. Cientos de preguntas que le han llegado al presidente de la República, no sé si inclusive políticamente convenga o no tratarla en la consulta que nosotros estaríamos de acuerdo a los cálculos en enero, febrero o marzo del próximo año. Los concejales coinciden en la importancia de respetar los resultados obtenidos en la última consulta popular, en la que Quito decidió continuar con este espectáculo público sin la muerte del animal. Lo que hace varios meses abordamos dentro del Consejo Metropolitano es acatar la voluntad del soberano, que ya se manifestó en ese sentido. Eso fue un tema ya resuelto, yo creo que fue, y así tiene que quedar, como fue resuelto en la consulta popular. Enfatizando que ahora la tarea del Cabildo es generar estrategias que fomenten el dinamismo económico al que la ciudad estuvo acostumbrada durante sus fiestas, informó Sofía Vintimilla. Amigos, gracias por su amable sintonía, nos vemos el día de mañana. Siempre conectados, María Mercedes y amigos televidentes en elcomercio.com y tvc.com.es. Un abrazo grande. Buenas noches.